Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam. Nos pueden encontrar en kehilatvao.cl, K-E-H-I, kehilatvao.cl, o en Kehilatvao también en YouTube, o lo pueden googlear y va a aparecer nuestra comunidad, ubicada, ¿cierto? Físicamente en Santiago de Chile. Físicamente estamos volviendo a la presencialidad todos los meses, Dios mediante. Así que ahí estaremos, ¿cierto? Pero tenemos todo nuestro material, estudios, etcétera, puestos en nuestro canal de YouTube y también en nuestro grupo de estudio Torah al Pi Yeshua, que lo pueden buscar ahí en Facebook también. Torah al Pi Yeshua. Bueno, estamos en los días de Hag Hamatzot, que es como una continuación de Pesaj. Lo que inició en Pesaj continúa con la fiesta de los panes sin levadura. Pero estos días para nosotros son asimismo significativos, bastante significativos, porque mientras que nosotros celebramos, ¿cierto?, Hag Hamatzot, la fiesta de los panes ácimos, los panes sin levadura, también nuestra atención, sobre todo en estos días, se enfoca especialmente en la muerte y la resurrección de nuestro Mesías Yeshua. Fue en los días de Hag Hamatzot, ¿cierto?, donde ocurrieron la mayoría de estos acontecimientos. Digamos, en Pesaj ocurre la muerte, pero la sepultura, ¿cierto?, la resurrección posterior y aparición ante sus talmidim, sus discípulos, y talmidot, ¿cierto?, discípulas, ocurre luego, ¿cierto?, y dentro de los días de Hag Hamatzot. Ciertamente, el don que hemos recibido a través de la salvación que Yeshua ganó para nosotros es nuestra meditación, en nuestra reflexión, en nuestra internalización para todo el año, no solamente para Pesaj, ¿cierto? Todo el año sabemos y reconocemos que Él ha sido nuestro Salvador. Pero es en este tiempo, durante Pesaj, cuando ensayamos, practicamos un Seder de Pesaj que Él también celebró, donde Él también es el símbolo del sacrificio a través de su cuerpo que fue quebrantado y su sangre derramada, así como partimos, ¿cierto?, la matzá, y así como también el vino, ¿cierto?, se reparte en ese día. Su sangre fue derramada como el vino y su cuerpo roto como la matzá. Lo que hacemos, ¿cierto?, en Pesaj. Luego de Pesaj, el siguiente día comenzamos a contar los días que abarcaron la resurrección, su resurrección del Mesías de entre los muertos. Los más de 40 días de vida que él estuvo, ¿cierto?, en medio de la tierra luego de la resurrección, su ascensión al Padre en el día 40, aquí el conteo, ¿cierto?, de la gavilla, de la cuenta del Homer, y también posteriormente el que él enviara su Ruach HaKodesh, su espíritu, ¿cierto?, del santo, en Shavuot, en la fiesta de las semanas, o llamada también Pentecostés. En todo esto centramos nuestra atención de manera tangible, y en nuestra fe, y en nuestra concreción de la fe y nuestro entendimiento de lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cierto?, es que el Mesías ha resucitado. Mucho antes de Pesaj, Yeshua había anunciado a sus discípulos que sería crucificado y que iba a resucitar entre los muertos al tercer día, tal como dice Mateo. Desde entonces Yeshua comenzó a manifestar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Sin embargo, parece que los talmidim de Yeshua no estaban tan convencidos de que lo que él había dicho se iba a cumplir. Para ellos no era un hecho total, irremediable, que esto iba a ocurrir. Al parecer todavía no entendían la misión y lo que iban a experimentar con el maestro. Cuando Judas, ¿cierto?, Judá condujo a los
guardias al templo, perdón, los guardias del templo al huerto o al jardín donde estaba Yeshua para arrestarlo. A Pedro o a Kefa se le ocurrió, ¿cierto?, detenerlos con una espada, con una daga. Y los demás estuvieron dispuestos a unirse a él en un combate armado, dice el libro de Mateo. O sea, Yeshua les había anunciado que él debía padecer, resucitar, pero sus discípulos, cuando iba a ser arrestado, hicieron luchar a mano limpia, con armas, etcétera, y los demás dispuestos a defender al maestro. De este modo, y del mismo modo, los discípulos con los que Yeshua conversó camino a Emaús parecieran también que habían perdido la esperanza de que Yeshua resucitara entre los muertos como él dijo que lo iba a hacer. Donde eso aparece en el libro de Lucas. O sea, él había dicho que iba a resucitar, pero sus discípulos, esos discípulos, camino a Emaús, al parecer habían perdido ya la esperanza de que él lo haría. De hecho, Yeshua mismo los acusó de ser necios y faltos de fe. Dice, y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que han dicho los profetas. Insensatos y tardos de corazón. No quieren creer en los profetas, les dice. Cosa similar, ¿cierto? Hemos mencionado en los estudios anteriores, donde una de las claves, ¿cierto?, que dice el libro de Isaías para la resurrección o para los que experimentarán el mundo venidero y la resurrección, es no ser un insensato o un ignorante, de no creer, ¿cierto?, y no querer conocer, digamos, a Dios y obtener conocimiento de Él. No querer creer en sus palabras, ni investigar ni estudiar, ¿cierto?, sus palabras. Entonces Yeshua le dice en el mismo sentido del profeta Isaías, insensatos, pues no quieren creer lo que dijeron los profetas. Yeshua no les reprendió a estos talmidim por no haber creído en sus palabras, sino que también en las palabras de los profetas de Israel. O sea, aun cuando él lo había anunciado antes, la recriminación no es por no creer en sus palabras, sino en los profetas. Esto remarca el hecho de que la resurrección de Yeshua no tiene ningún valor, sino el valor sublime de la fe verdadera. O sea, si realmente vale, ¿cierto?, o tiene un valor la resurrección de Yeshua, es para aquel que tiene fe en esto. O sea, si yo no quiero creer, no tiene ningún valor que él haya resucitado para mí, ¿cierto? Si es que yo no creyese. Pero en cambio, para aquel que cree en su resurrección, eso sí, ¿cierto?, tiene una gran repercusión para su vida. Los discípulos de Yeshua fueron llamados a creer antes de verlo resucitado. Ellos fueron desafiados para creer antes, incluso de haberlo visto, y actuar conforme a esa fe, de haberlo visto. De esta misma manera, nosotros estamos llamados a creer que Yeshua resucitó entre los muertos y a vivir de acuerdo, ¿cierto?, con esa realidad. O sea, ellos no creyeron y fueron reprendidos. Nosotros debemos creer y vivir conforme a ello. Les pido un minuto, voy a cerrar acá. Están fumando aquí afuera y molesta el olor. Ya, disculpen. Entonces, la resurrección de Yeshua, en efecto, es nuestra piedra angular de la fe. Creer en su resurrección. La resurrección del Mesías no solamente demostró que su sacrificio en favor de todos los pecadores, ¿cierto?, todos los que
habían caído, ¿cierto?, en desgracia, en el pecado, es decir, todas las personas, podían ser aceptadas ahora delante del Padre, sino que también validó su persona, su ministerio, sus enseñanzas, sus palabras y sus obras. El hecho de que Él haya resucitado, por supuesto, validó todo lo que Él enseñó antes, todo lo que Él dijo, predijo, exhortó, los milagros que hizo, que se le acusaba de que no lo hacía en nombre de Dios, sino en nombre de los demonios, por ejemplo, y que sus obras eran cuestionables, etc. Y sus enseñanzas también. Bueno, el hecho de que Él resucitara, todo aquello fue validado, ¿cierto? Eso afirmó también, como dice la Escritura, que Él había sido enviado por el Padre y que también Él revelaba al Padre. Es decir, a través de su sacrificio, de su resurrección, Él reveló la voluntad del Padre. Y también reveló la resurrección que Él era uno con el Padre. Estaba en Él, ¿cierto? Y la voluntad de Él era la voluntad del Creador. O sea, si Él anunció que iba a suceder esto y aconteció, ¿por qué uno podría tener dominio en su vida durante nuestra vida carnal? Pero después de que uno muere y fallece, uno ya no tiene el control de las cosas. En cambio, Él había anunciado lo que sucedería y resucitó en plena conciencia. Es decir, obviamente, aquel que es dueño de la vida y de la muerte, aquel, ¿cierto?, que tiene el poder para otorgar vida y quitarla, cumplió con las palabras mismas que Él había anunciado, que Yeshua había dicho en su vida. Y esto lo confirmó. Y con esto también se confirmó que Él era uno con el Padre, como había anunciado. Es decir, todo lo que Él dijo era verdad. Él afirmó ser el Mesías, el Hijo del Hombre. Afirmó haber sido también en quien creyó Abraham, es decir, en el que había de cumplir las promesas, en el que se cumplirían las promesas que Dios le había prometido a Abraham, y ser capaz incluso de comandar legiones de ángeles a su favor. Él se presentó a sí mismo como el objeto de la verdadera fe para los que creen en Él y en la vida eterna. Es decir, Él llegó a convertirse en el objeto de nuestra fe, el intermediario, ¿cierto?, entre los hombres y Dios el Padre, el único intermediario. Que creer en Yeshua es también creer en Dios y en quien lo envió, ¿cierto? Creer en Yeshua y tener fe en Dios es tener fe en Yeshua y en Dios, en el fondo. Y es también saber que de esta manera obtenemos vida eterna. Yeshua sanó a los enfermos, hizo ver a los ciegos y resucitó muertos, inclusive. ¿Fueron sus milagros, sus obras realizadas por el poder divino o fueron sus obras realizadas por el poder de demonios? Como decían en muchas oportunidades los perushim, los fariseos. ¿Eran ciertas sus palabras? ¿Era Él el Mesías prometido de Israel? ¿El Mesías anunciado por los profetas de Israel? ¿El que por la fe, creyendo en Él, una persona es hecha justa ante el Padre y se le promete vida eterna? ¿Y somos justificados por Él y hechos justos ante Él? Todas esas preguntas obviamente pasaron por las personas que lo conocieron y que conocieron a Yeshua mi Nazaret, Yeshua de Nazaret. Lo conocieron, lo escucharon, lo vieron, lo observaron, lo vieron enseñando a multitudes a personas, adultas, pequeños, niños, contestarle a los sabios, contestarle a los niños, pasearse, ¿cierto?, hacer milagros, y realmente que su oración era confirmada. Bueno, ellos fueron testigos de su vida terrenal, ¿cierto?, en el primer siglo de nuestra era. Ellos fueron testigos de todas estas cosas. Y también de las dudas que suscitaban sus hechos. Pero la resurrección puso fin a todas esas preguntas para aquellos que aún se cuestionaban, incluso aquellos que ya eran parte de la fe. Ya tenían la fe, pero
la resurrección puso fin a todo lugar a duda, ¿cierto? Y pregunta para aquel que tiene fe. Esta es la razón, o sea, es decir, esto es lo que logró la fe completa. Si alguien tenía fe en Dios y descubrió el Mesías y su resurrección, pues tiene una fe completa. Como dice, ¿cierto?, la misma declaración del judaísmo, yo de los 13 principios de Maimónides, tengo una fe completa en que el Mesías vendrá. Yo creo con una fe completa. Es decir, la forma de completar la fe es creer en el Mesías, en su venida y por supuesto en su resurrección. Ahí está la clave de la fe completa. Porque a veces la fe, ¿cierto?, puede tener cierto lugar a duda, pero es completa cuando ya vemos que la fe y lo que anunciaba la fe, la resurrección, se cumplió. Y lo vimos y fueron testigos de aquello. Esta es la razón por la que los líderes de Israel de su época estuvieron rápidamente tentados a negar su resurrección, incluso inventando de que su cuerpo había sido robado por sus discípulos. Y tantas cosas que se han inventado, de hecho, acerca de esos acontecimientos. Ellos mismos, ¿cierto?, de alguna forma u otra, cambiaron una versión y decidieron acobardarse, ¿cierto?, en no creer en su venida. Decidieron dudar, cuestionar, incluso contrariar los acontecimientos. Decidieron aislarse por miedo, ¿cierto?, incluso a sus vidas o al que dirán o quizás a qué cosa. Los que se oponían a Yeshua sabían que muchos habían sido testigos de su crucifixión. Habían visto, ¿cierto?, el padecimiento del Mesías. Y que si él realmente había resucitado de entre los muertos, no habría manera de continuar, ¿cierto?, diciendo que él era un impostor y no el verdadero Mesías. O sea, todo se caía a pedazos para los oponentes del Mesías. De hecho, fueron los milagros de Yeshua los que causaron, ¿cierto?, que los líderes de Israel lo odiaran y los tuvieran bajo la mira. Los milagros que él hizo. Porque los milagros no podían ser negados. Y estaban causando que muchos le siguieran. Un ciego que nunca había visto y todos sabían que nunca había visto, de repente miraba a todo el mundo. Un cojo que todos sabían que eran cojos y pedía dinero a lo mejor a las puertas de la ciudad, caminaban y corrían. Muertos resucitaban. Gente enferma toda la vida era sanada. Y cantaba y gritaba de alegría. Y toda la gente alrededor que conocía y vio estos hechos no podía negar esto. Hubo milagros. Y muchos seguían tentados a Yeshua de Nazaret, ¿cierto?, viendo lo que estaban pasando. Pero los líderes lo tenían bajo su mirada. Pero no pudieron mantener activo o activa esa mentira de que su cuerpo había sido robado por mucho tiempo. Pues resulta que Yeshua mismo se apareció durante 40 días, ¿cierto?, y más a las personas que lo habían conocido luego de resucitar. Es decir, algunos de los cuales lo vieron morir crucificado, vieron traspasar, ¿cierto?, todas las armas, las lanzas en su cuerpo, lo vieron sangrar, lo vieron morir, ser enterrado. Resulta que después lo vieron en medio de la gente, como si nada. Por supuesto que esos milagros médicos no ocurrían en la época. Posible. Y eran tantos los testigos que habían visto esto que no se podía negar la verdad de su resurrección. Ante lo cual, Yohanan, ¿cierto?, Juan dice en su carta abriendo, ¿cierto?, su carta, capítulo 1, lo que fue desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos, acerca del verbo de vida, la palabra de vida. Y la vida se manifestó. Y nosotros hemos visto y testificamos
Y les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y la cual se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, os lo anunciamos también a ustedes, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y ciertamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yeshua el Mesías. O sea, es decir, Yohanan atestigua lo que nosotros hemos oído, hemos visto, nuestros ojos lo contemplaron, tocaron nuestras manos, la palabra de vida encarnada que era el Mesías, manifestado. Lo testificamos y lo anunciamos, ¿cierto? Que Él es la vida eterna. Y Él estaba con el Padre. Porque si Él resucitó y el Padre lo resucitó, todo lo que Él dijo era verdad. Y Él dijo que estaba y era uno con el Padre. Es decir, Él era desde el principio. Y Él tenía comunión con el Padre. Es decir, nuestra comunión es con el Padre, pero también con su Hijo Yeshua el Mesías, a quien Él envió. Demostrado en su resurrección. Así, tras su resurrección, cuando los discípulos se dieron cuenta por fin que Él había vencido la muerte y había sido resucitado al tercer día, tal como Él dijo que sucedería, tuvieron la valentía, como nunca antes la habían tenido en su vida, de proclamarlo como el Mesías de Israel y Salvador del mundo y las naciones. Así es como escuchamos que Pedro, ¿cierto?, durante la fiesta de Shavuot, pocos días después de la ascensión de Yeshua, dijo lo siguiente en el libro de Hechos. Hermanos, puedo deciros con confianza respecto al patriarca David, que murió y fue sepultado, y su tumba está con nosotros hasta el día de hoy. De hecho, hasta el día de hoy. Y así, porque él era un profeta y sabía que Dios le había jurado con un juramento sentar a uno de sus descendientes en su trono. Él se adelantó y habló de la resurrección del Mesías, y él no fue abandonado a sufrir la muerte de su carne. A este Yeshua resucitó Dios, al cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios le ha constituido Señor y Mesías a este Yeshua a quien vosotros crucificasteis. Es decir, Él fue el anunciado por los profetas y por David también, que habría de sentarse, ¿cierto?, uno de sus descendientes en su trono, y hemos visto a alguien que podría permanecer en su trono para siempre, pues que resulta que Él murió y resucitó. Es decir, no va a volver a morir. Es el candidato perfecto para sentarse en el trono de David, por lo tanto, hasta el final de los tiempos, porque Él no experimentará la muerte. Porque Él, aunque murió en su carne, Dios lo resucitó, constituyéndolo así en ungido y Señor, dice Pedro. Y Pablo también dice en el inicio de la carta a Romanos sobre Yeshua que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Es decir, fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cuándo? Por la resurrección de los muertos. Venció la muerte, por lo tanto no hay ningún poder que se le pueda resistir. La muerte, ¿cierto? O sea, nadie se puede resistir a la muerte. Alguien puede ser muy poderoso, muy rico, poder querer tenerlo todo, como a Yeshua fue tentado, ¿cierto? Y alguien podría ofrecernos todo. Y alguien podría aspirar a tener todo el poder del mundo, pero no va a tener poder sobre la muerte. En cambio, Él fue llamado Hijo de Dios de su predilección porque Él venció la muerte. Es decir, no hay ningún poder entonces que se le oponga. Él es Hijo de Dios con poder. Y ahora hay algo más que debemos tener en cuenta al celebrar, ¿cierto?, y recordar la resurrección de Yeshua. No solamente Yeshua nos salva de la muerte, sino que también nos da su vida. Él nos da vida en Él y vida en abundancia. No solamente salvándonos de la muerte, nos da vida hoy en abundancia. Porque así como los israelitas fueron sacados de la tierra de Egipto para poder adorar al Eterno en el desierto, así nosotros también hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado para poder servir a Dios y santificar su nombre el día de hoy. Así también nosotros. Además hemos sido salvados no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Para morar por siempre en la presencia del Mesías Yeshua
y en la presencia del Padre. Por lo tanto, nuestra salvación no es simplemente un escape de la muerte y un escape del Gehinnom o del infierno. Su salvación no es un escape, sino que su salvación está diseñada para que podamos obtener galardón. Un galardón, ¿cierto? En Él. Un galardón eterno. A través de nuestras obras y de la gracia de Dios que nos ha concedido para poder vivir en esta vida de manera justa, digna, cumpliendo con sus preceptos. Expresando a otros su grandeza y siendo testigos de Yeshua, proclamando, ¿cierto?, su nombre y su testimonio a un mundo que mira con incredulidad, que observa tanto palabras como hechos, ¿cierto?, de qué es lo que Él provoca en nuestras vidas. Y nosotros somos testigos del poder salvador que Él ha actuado en nuestra vida. Y somos testigos de sus obras hasta el día de hoy. Pero el mundo está mirando, está viendo, y nosotros proclamando esto, ¿cierto? Pues es un gran galardón testimoniarle y servirle a Él en este mundo. ¿Cuál es entonces la obra actual de nuestro Mesías resucitado para nosotros? O sea, ¿cómo afecta el Mesías hoy a nuestra vida? ¿Cómo afecta su salvación a nosotros hoy? Así es como dice la Escritura en el libro de Hebreos. Yeshua, por otra parte, Él continúa como sacerdote para siempre. Mantiene su sacerdocio permanentemente, por tanto, puede también salvar para siempre a todos los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, la labor del Mesías y su salvación sigue actuando hasta el día de hoy. La salvación, la resurrección del Mesías sigue teniendo poder hasta el día de hoy, ministrando salvación. Pablo también incluye la labor intercesora del Mesías en favor de su pueblo Israel como una de las partes esenciales de nuestra fe y de la salvación y de la fe y el principio básico, ¿cierto?, de la Yeshuat Olam, de la salvación eterna. ¿Quién es el que condena? El Mesías Yeshua es el que murió. Sí, más bien es el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, Él sigue intercediendo. Lo dice Pablo, lo dice la carta de Hebreos. Él es el que padeció pero resucitó. Por lo tanto tiene poder. Dios, habiéndole otorgado poder sobre la muerte, Él puede interceder con ese poder que le fue otorgado en favor de nosotros. Porque Él ya obtuvo en el fondo ese poder. De otra manera, ¿cierto? Él no hubiese vuelto a la vida a lo mejor. Si Yeshua hubiese hecho bien su labor, alguien podría decir, bueno, Él hubiese vivido en la eternidad con el Padre. Sí, pero eso no fue todo lo que pasó, sino que también Él vino a este mundo. Y por lo tanto, como vino a este mundo, tiene poder. Y las cosas últimas, ¿cierto? Y la última aguijón que tenemos todos nosotros en este mundo es la muerte. Él tiene poder, ¿cierto?, sobre la muerte. Por lo tanto, puede interceder por nosotros. En el registro de Juan, en la oración del jardín que Yeshua, o del jardín del huerto, ¿cierto?, donde Él oró antes de padecer, ¿cierto?, donde Él habló de su muerte, su resurrección y su ascensión. Ahí tenemos algunos principios básicos para aprender cuál es su intercesión, cómo Él intercede por nosotros. Yeshua hizo 7 peticiones al Padre. Y de esta manera es que Él intercede por nosotros. Él dice, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Padre, glorifícame junto a ti.
La primera oración que él hace, ¿cierto? O petición en esta intercesión, él pide ser glorificado para glorificarle a él. Glorifícame, dice, junto a ti. Él está intercediendo, ¿cierto? Para que realmente la gloria del Padre y sus atributos y lo que Él puede otorgar, ¿cierto? Al mundo o a las personas también sea manifestado en Él. Para Él, obviamente, usar esto. Una, para interceder por nosotros, por la gloria de Dios, ¿cierto? Que le fue, digamos, compartida. Pero así también siendo merecedor de todo honor y gloria. O sea, de nosotros poder darle honor y gloria al Mesías porque fue glorificado junto con el Padre. Si Yeshua resucitó, esto es lo que pasa a continuación, ¿cierto? Número 2. Yeshua dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Segunda intercesión de Yeshua, dice, guárdalos en tu nombre, guárdalos. Así como dice la Escritura, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dice Yeshua, guárdalos en tu nombre. Pero luego dice, el nombre que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Es decir, que cuando sean guardados en el nombre, en tu nombre. Y el nombre que recibió Yeshua, ¿cuál fue? El mismo, ¿cierto? Yeshua o Yehoshua. Yehu Yoshia etamó me abonot, ¿cierto? Porque él salvará a su pueblo de sus iniquidades, dice la Escritura. Fue llamado su nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus iniquidades. Es decir, el nombre del Eterno está en el nombre de Yeshua. Dice, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado. El nombre de Yeshua contiene el nombre del Padre. Y somos bendecidos por él para entender que debemos ser uno. Es decir, nosotros ser unos con Dios, ¿cierto? Así como el Hijo y el Padre son uno. Es decir, en el nombre de Él, en su identidad, en sus acciones, estaba el nombre del Padre. Todo lo que Él hacía, lo hacía en el nombre del Padre, bajo su autoridad y bajo la misión que Él tenía y su voluntad. Y Él intercede por nosotros para que nosotros también tengamos esa capacidad de poder ser uno con Él, con ellos, en el sentido de que nuestras acciones seamos guardados por su nombre, pero que también, si es que Él pone su nombre en nosotros también seamos capaces de llevar su nombre y proclamar su nombre y hacer acciones en honor de su nombre. Lo que llamamos, ¿cierto? Kiddush Hashem. Santificar el nombre del Eterno. Porque Él ha decidido guardar o poner su nombre en nosotros para hacernos uno con Él, nosotros por ende santificarle a Él. Tercera intercesión fue, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Yeshua intercede diciendo, no te pido que los libres, los quites de este mundo. Sí, hay aflicción, hay dolor, hay muchas cosas que pasan, pero todo ello, así como Él lo vivió en carne propia, fue necesario. Todo lo que pasé, viví, experimenté para conocerte a ti y para alcanzar en el fondo esa vida y resurrección, para alcanzar en el fondo ser librado del maligno, aferrándonos a Él. Yeshua se aferró a la fe en Dios y en su Padre, aun pese a las tentaciones del maligno, aun pese a las tentaciones de sus enemigos, etc. Yeshua dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Su intercesión por nosotros fue esa. No que nunca vamos a tener tentación, que nunca vamos a tener deslices, que nunca vamos a tener pruebas, sino que en cada una de esas circunstancias seamos capaces de aferrarnos a Él y entender que Él nos tiene guardados, como en su mano, pero bien sostenidos, que no nos suelta. Así también nosotros no debemos soltarnos de Él y de su mano. Cuarta
Intercesión que Él hace. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Yeshua intercede diciendo, santifícalos, apártalos, hazles conocer la verdad, para que sepan realmente quiénes son y cómo son conocidos por ti, y cómo serán conocidos y reconocidos por ti. Tu palabra es la verdad. Que ellos a través de tu palabra en el fondo puedan vivir sus vidas y ser así apartados de este mundo y ser apartados para ti. La verdad nos hace libre porque nos acerca al que es la verdad. Dios es la verdad, su palabra es la verdad. Y cuando nos acercamos a su palabra, a su Torah, a sus mitzvot, sus mandamientos, sus preceptos, sus profecías, ¿cierto? Podemos conocerle a Él. Quinta intercesión dice, no pido solo por esto, sino también por los que creen en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La intercesión de Yeshua fue no solo por los que en ese momento creían en Él, sus discípulos, sus seguidores, sino también por todos nosotros, que escuchamos estas buenas nuevas, que las leímos, nos llegó al corazón y fuimos impactados, para que nosotros también, así como ellos fueron llamados a ser uno, con el Padre nosotros también seamos uno. Y es para que crean, dice. Es decir, de la manera, ¿cierto? ¿Cómo se manifiesta el testimonio de Yeshua hasta nuestros días? En el hecho de que nosotros estemos en el Padre, creamos en Él, y en el Mesías es que se manifiesta el testimonio de Yeshua en este mundo. Y así la gente llega a creer que Él le envió. Porque nosotros damos testimonio de que Él fue enviado, pero ¿cómo? Porque somos uno con Él, hacemos su voluntad. Y como hacemos su voluntad, Él nos guarda, nos santifica, ¿cierto? Y pone su nombre en nosotros. Y así como dice en su primera intercesión, glorifícame junto a ti, pues también Él obra maravillas, ¿cierto? Y obra a través de nosotros hacia el mundo. De esa manera nosotros testimoniamos, ¿cierto? A través de nuestra oración, su respuesta y todo lo que Él nos acompaña en nuestra vida, testimoniamos que realmente Dios envió a Yeshua para salvar este mundo. Sexta intercesión. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Intercesión, donde yo estoy, al lugar que yo llegué y alcancé, que ellos también puedan llegar acá. Recordemos que todo esto fue antes. Luego de que Él resucitó, lo confirmó, ¿cierto? Y dijo, yo estoy preparando esas moradas de gloria junto al Padre. Pero Él intercedió diciendo que estén en el lugar donde yo voy a llegar, porque tú me has amado antes de la fundación del mundo, para que vean la gloria que me has dado desde antes. Es decir, Él quiere que realmente conozcamos quién fue nuestro Salvador y Redentor y realmente la gloria que les fue dada desde antes de la fundación del mundo. Es decir, para que nosotros viéramos que estaba todo pensado desde antes. No fuimos, ¿cierto?, salvados por una escapatoria última, sino que Él todo lo tenía pensado desde antes. Y la muestra del Mesías y la aparición de Él y su gloria es una muestra de cómo Dios nos amó a cada uno de nosotros. Fue capaz de dar a su Hijo, a quien le dio toda su gloria, desde antes de la fundación del mundo, para nuestra salvación, para que alcanzásemos el nivel y el lugar donde Él está y pudiésemos contemplar que nos amó desde antes de la fundación del mundo, al conocer y estar junto al Mesías. Séptima intercesión. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Aunque el mundo no te ha conocido, dice, yo te he conocido. Y estos me han conocido, y saben que yo fui enviado por ti. Así
yo les di a conocer tu nombre. Es decir, yo viví conforme a tu nombre. Lo que yo hice, lo hice en tu nombre. Es decir, todas mis acciones, mis pensamientos, mis milagros fueron en tu nombre. Yo les di a conocer tu nombre y tu voluntad. Y lo daré a conocer. Aún dice, en este momento, en estos días, en estos tiempos. Aunque no tan conocido, dice, yo lo daré a conocer, tu nombre. Para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Es decir, hasta el día de hoy, Él intercede por nosotros. Dice, les he dado a conocer y lo daré a conocer. Hasta el día de hoy, Yeshua sigue dando a conocer su testimonio, así como se le apareció a Pablo, a muchos de nosotros. Nos encontramos con Él en la vida para saber que el amor que Él recibió del Padre, ¿cierto? También nos puede alcanzar a nosotros. Sigue intercediendo hasta el día de hoy. Estas 7 peticiones forman, ¿cierto?, parte del trabajo de Yeshua en favor de su pueblo hasta el día de hoy, luego de su resurrección, y podemos estar seguros de que su intercesión es eficaz y que todas las cosas por las que Él ora e intercede serán realidad inevitablemente en la vida de aquellos que creen en Él y que son los suyos. Como está dicho en la escritura del libro de Hebreos, porque el Mesías no entró en un lugar santo hecho a mano, mera copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. En el lugar donde Él está intercediendo, no es una copia, es el de verdad. Por lo tanto, su intercesión es verdadera, es poderosa y por supuesto que tiene poder para salvar hasta el día de hoy. Que el Eterno les bendiga a todos y sigamos perseverando, ¿cierto?, en el testimonio de Yeshua, nuestro Mesías, autor, ¿cierto?, de nuestra salvación y de la resurrección, la primicia de la resurrección y de saber que Yeshua lo envió, o sea, que el Padre lo envió, y así como lo envió, lo amó y nos ama también a nosotros hasta el día de hoy. El Eterno les bendiga a todos. Shavua Tov, Moadim Lesimcha, felices fiestas.